En este seminario la idea es hablar como de las cosas principales, lo que tiene que saber un oftalmólogo general. Lo tratamos de hacer de la manera más didáctica para responder las preguntas que tenemos que hacernos cuando nos enfrentamos a uno de estos pacientes, ¿ya? Entonces, vamos a partir hablando un poquito de la epidemiología de esta enfermedad, que en hombres se da en 13 en cada 100.000 personas y en mujeres se da bastante más, al ser una enfermedad de origen autoinmune, como casi todas se da más en mujeres. Para llevar esto un poquito más a la realidad chilena, serían más o menos 300 hombres al año que les da esta enfermedad y alrededor de 1.500 mujeres. Vamos a hablar de los principales factores de riesgo de esta enfermedad. Uno es la edad. Se da generalmente en pacientes entre 30 y 50 años. Así que si ustedes ven a este personaje tienen que estar medio preocupados porque está ahí en pleno grupo de riesgo. Sin embargo, no quiere decir que no se dé en personas, en niños, ni tampoco en gente más vieja, pero sí este es el grupo etario más prevalente. Otro factor de riesgo es los hombres. Si bien yo dije que se da más prevalente en mujeres, es porque hay más mujeres con enfermedad tiroidea, pero si es que un hombre y una mujer tienen enfermedad tiroidea, es más probable que el hombre desarrolle enfermedad tiroidea ocular. Otro factor de riesgo importante, y este es súper importante y hay que tener ojo y preguntarlo, es el tabaquismo, ya que se dan algunas cosas bien interesantes, como por ejemplo que tiene una incidencia que es 7 veces más que una persona que no es tabáquica. Aumenta la gravedad de la enfermedad y se asocia a un peor pronóstico. Aumenta el riesgo de diplopía. Disminuye la respuesta a tratamiento. Además prolonga la fase activa, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante. Y súper importante que estos pacientes, al mostrarles lo que es la enfermedad tiroidea ocular, tienen una alta motivación en dejar el hábito tabáquico, incluso más que, por ejemplo, la motivación que le pueden entregar los broncopulmonares al decirle que les puede dar cáncer de pulmón. Entonces es súper importante porque es una oportunidad además para que estos pacientes dejen de fumar. Algunos de los otros factores de riesgo: el mal control endocrinológico, la hipotensión, los TRAF, los anticuerpos antirreceptor de TSH altos, los adultos mayores, el estrés, el litio, los pacientes usuarios de litio, interferón alfa, la diabetes y el radioyodo. Como les comentaba, una enfermedad autoinmune, que la gran mayoría de los pacientes, el 90% de los pacientes, tienen un hipertiroidismo o enfermedad tiroidea de Graves. Un 6% de los pacientes son eutiroideos, y esto es súper importante, ya que el paciente sea eutiroideo no descarta la enfermedad, entonces hay que tener ojo con eso. Y además se da en un 4% en pacientes que son hipotiroideos, 3% pacientes que tienen Hashimoto y un 1% en pacientes que tienen un hipotiroidismo primario. Entonces, de los pacientes que se presentan sin enfermedad tiroidea, o sea, sin alteraciones de hormonas tiroideas al momento del diagnóstico de la enfermedad tiroidea ocular, vemos que al año el 25% presenta algún tipo de distiroidismo. Como vimos, la mayoría va a ser hipotiroidismo, pero también hipertiroidismo, pero también van a haber hipotiroidismo. Y a los 5 años ya el 50% de los pacientes presenta algún tipo de distiroidismo. Si vamos específicamente al grupo de hipertiroidismo, que es el grupo más frecuente, vemos que el 30% de ellos va a desarrollar algún tipo de orbitopatía. Y de estos pacientes, al diagnóstico de la enfermedad tiroidea ocular, vemos que únicamente el 20% presentan un hipertiroidismo concomitante, y esto aumenta a un 60% al año. A hablar brevemente de la fisiopatología de esta enfermedad. Entonces, acá tenemos los anticuerpos antirreceptor de TSH y tenemos un fibroblasto orbitario, y vemos que estos fibroblastos también tienen receptores de TSH. Esto genera cascadas inflamatorias y radicales de oxígeno, y esto en el fondo va a determinar que se genere, por una parte, una adipogénesis, o sea, va a aumentar el contenido, el volumen de grasa orbitaria por adipogénesis, y además, por otra parte,
va a generar la síntesis de ácido hialurónico, y como nosotros sabemos es una molécula que tiene un alto poder oncótico. Entonces esto va a determinar, por un lado, que aumente la grasa orbitaria, y por otro lado, que se genere edema de tejido intraorbitario, sobre todo de los músculos extraoculares. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de esta enfermedad? Tenemos 3 criterios, de los cuales únicamente necesitamos tener positivos 2 para poder hacer el diagnóstico. Entonces vamos a ver uno por uno. Primer criterio, que los pacientes presenten enfermedad tiroidea. Segundo, que presenten la clínica típica, la clínica clásica. Y además, último criterio, que presenten imágenes compatibles. Entonces, únicamente necesitamos 2 de estos 3 para poder certificar el diagnóstico. Entonces vamos a hablar entonces de la enfermedad tiroidea. Como vimos, el Graves, el Hashimoto o anticuerpos circulantes, como el TSI, que es un tipo de TRAP. Los TRAP son anticuerpos antirreceptores de TSH, y existen los que son estimulantes, que son los TSI, y también están los inhibitorios, que son los TSI-I, de inhibitorios. Están los anti-TPO y los antitiroglobulina, además de algunos otros, pero esos son los principales. En cuanto a los signos típicos, acá vamos a ir viendo algunas fotos, pero en rasgos generales, esto puede ser uni o bilateral, y además puede ser extremadamente asimétrico. Coté, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy. ¿Qué te parece que ese signo que te estoy mostrando ahí con la flecha? Retracción palpebral, el más importante. Retracción palpebral. Súper. Y como tú dices, es súper importante por 2 motivos. Uno, es el signo más frecuente que se ve en esta enfermedad. Y por el otro lado, la enfermedad tiroidea ocular es la causa más frecuente de retracción palpebral, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vemos retracción palpebral, sí o sí tenemos que pensar y plantearnos si es que este paciente puede estar teniendo una orbitopatía de Graves. ¿Qué tan frecuente? Hay estudios que hablan de hasta el 98% de estos pacientes presentan retracción palpebral. ¿Qué síntomas, Coté, se te ocurre que puede tener esta paciente? Bueno, disminución de la motilidad ocular, reflejos alterados, queratopatía, alguna queratitis por ojo seco, puede tener edema, bueno, edema caruncular, creo que igual, bueno, pero ese no es un síntoma en verdad. Y eso, básicamente también fotofobia, sensación de ojo seco, pueden tener una sensación de pesadez ocular, y vamos a ir viendo algunos otros síntomas a medida que vayamos mostrando la foto. Pero súper. Isa. Hola, Hola. ¿Qué signo ahí ves de orbitopatía? proptosis de ambos ojos. Eso, súper bien. Y este también es un signo súper importante porque también es súper frecuente, se ve en el 60% de los casos, y además la orbitopatía también es, la orbitopatía de Graves es una de las causas más frecuentes, si no la más frecuente, de exoftalmia. Entonces también obliga a ir a descartar este diagnóstico. Chris. Aquí estoy. Eso, ¿qué te parece esa foto? Tiene quemosis y también tiene una inflamación caruncular, que también son signos de actividad en la enfermedad. Eso, súper. Quemosis y eritema de la conjuntiva y de la caróncula. Súper. Yuri. Nathan, hola. Hola. ¿Qué signo importante ves ahí? Una endotropia del ojo derecho. Súper. Bueno, además también una retracción palpebral, pero lo principal, y puse esta foto por la endotropia. No sé si sabes por qué se da la endotropia. Por una retracción muscular, ¿no? Eso, ¿y conoces algo de que te pueda decir como en qué orden se van afectando los músculos en esta enfermedad? ¿O si es aleatorio? No, no lo recuerdo, pero sé que hay un orden específico. Entonces ahora no se va a olvidar, porque siempre hay que acordarse del gran Pepe Roja, con esta sigla, que es I'm slow. Entonces, el primero en afectarse y el más afectado es el inferior, después el medial,
el superior, el lateral y el oblicuo, ¿ya? Entonces con esta mnemotecnia es súper fácil acordarse. Síntomas, obviamente este paciente además puede tener diplopia, agregado a lo que habíamos comentado anteriormente. Valo, ¿qué te parece? Lo que te estoy mostrando ahí con la flecha. Efectivamente que está la retracción, que se ve más expuesta a la esclera, y en este caso el síntoma del lead lag, que no baja el párpado cuando la paciente mira hacia abajo. Perfecto. Entonces ahí en particular te estaba mostrando la retracción palpebral. En la foto que está arriba a la derecha, en esa toma en particular, que es una toma especial para mostrar una cosa en particular. ¿Qué te parece? En este caso vemos el exoftalmo. Es como la fotografía que nos ha enseñado el doctor Riesco a tomar. Perfecto. Y lo que tú muy bien decías, el lead lag, que en el fondo es el retraso en que baje uno de los dos párpados en la infraversión. Y otra cosa que tenemos acá es el lagoftalmo. Lagoftalmo. Otra cosa que se puede dar en estos pacientes es hipertensión ocular. Y esto hay varias teorías, una que sería más inflamatoria, pero lo que está más aceptado es que es más mecánico por el aumento de volumen y la compresión que se genera en el ojo, producto del aumento de volumen orbitario. Y es importante saber que este aumento de volumen genera un delta en la mirada hacia arriba, y esto estaría dado por la fibrosis que tienen los músculos y la incapacidad de relajación que tiene el recto inferior al mirar hacia arriba. Entonces, no sé si me ven, al mirar hacia arriba, el recto inferior, como no se puede relajar, que lo debería hacer normalmente, va como a exprimir un poco el ojo y se genera un delta que debería ser más de 6 milímetros de mercurio. Esto es súper importante porque, en teoría, los pacientes tienen reflejo de Bell cuando duermen, entonces, cuando están durmiendo, podrían estar generando esta compresión sin que nosotros nos diéramos cuenta y estar con una hipertensión ocular durante toda la noche y no poder notarlo. Entonces es súper importante también tomar la presión a estos pacientes. Bueno, vamos a tener que empezar a repetirnos porque no les quiero hacer muchas preguntas. ¿O Pipe Espinosa está por ahí? ¿Quieren contestar? No estoy. Dale, ¿qué te parece ahí la foto? Una retinografía que lo que más destaca es una papila que tiene los bordes difuminados y es compatible con una edema de papila. Perfecto. ¿Y en qué complicación de la orbitopatía se da esta imagen? O sea, en compresión de nervio óptico. Claro, es la neuropatía óptica compresiva, que es menos del 5%, pero es importante mencionar que de los pacientes que tienen neuropatía óptica compresiva, únicamente el 20% va a presentar un compromiso que nosotros podamos ver en el fondo de ojo. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que detectarlo de otras maneras, de maneras como más indirectas. ¿Y qué signos y síntomas se te ocurren que nos pueden hacer sospechar? Nos tienen que hacer ir a descartar una neuropatía óptica compresiva. Claro, o sea, ahí hay que buscar, obviamente, antes de dilatar al paciente, tomarle los reflejos, buscar que tenga de par, y tomarle la agudeza visual, y ojalá también tomarle un test de edición de colores. Esto ya está alterado. Súper, entonces, muy bien, el DPAR, la agudeza visual que podría disminuir, la visión de colores. Lo otro también pueden tener alteraciones al campo visual, pueden tener alteraciones a la sensibilidad de contraste, y pueden tener también alteraciones al TAC, que se vea un crowding en el ápex orbitario, que también nos podría hacer sospechar. Eso. De todos esos signos, que creo que no se me va ninguno, ¿cuál crees tú que se altera primero? Yo creo que el de par. Lo que está como demostrado es que es la alteración de discriminación de colores. Entonces es súper importante en estos pacientes hacerles test de colores en las visitas.
para tener una sospecha temprana si es que tiene una neuropatía óptica compresiva. Y tomarles la huesa visual, todas las cosas que dijimos. Eso, entonces ya vimos la parte de enfermedad tiroidea, vimos la clínica clásica y la imagen es compatible. Entonces, la típica pregunta que le tomamos un TAC, le tomamos una resonancia magnética. Las ventajas del TAC es un examen que es rápido, es barato, además nos sirve para la planificación quirúrgica y nos permite, como les dije, ver algunos signos de neuropatía óptica compresiva. Y acá la segunda pregunta que viene, si es que le vamos a pedir un TAC, es si se lo pedimos con contraste o sin contraste. Valo, ¿qué te parece? Yo para partir le pediría uno sin contraste. Muy bien, primero porque no es necesario, a menos que estemos pensando en algún otro diagnóstico diferencial en particular. Claro. Pero además tenemos que considerar que estos son pacientes que tienen enfermedad tiroidea y el contraste ocupa yodo, el contraste para el TAC. Entonces nos podríamos meter en un problema si es que le damos contraste yodado en una tiroides que está ávida de yodo. Entonces hay que evitarlo y por lo menos tenerlo en mente. Y en cuanto a la resonancia magnética, sirve también para algunos diagnósticos diferenciales y también sirve para determinar actividad en algunos casos donde la clínica no es tan certera en decirnos si un paciente está activo o inactivo. ¿Ya? Como vamos a ver, existen algunos scores, pero no siempre, no son 100% fiables tampoco. Entonces, en esta enfermedad, ese sería más que nada el rol de la resonancia magnética. Entonces, Valo, ¿qué te parece ese TAC ahí que estamos viendo? Es una inflamación del tendón, perdón, del recto medio, probablemente del ojo izquierdo, pero llama la atención que que está como tanto el vientre como el tendón, que eso no es lo característico de la enfermedad tiroidea. Eso. Súper bien lo que tú estás diciendo, entonces para que a todos les quede claro, sobre todo a los de primero, la enfermedad tiroidea ocular clásicamente respeta el tendón. Entonces vamos a ver, te lo muestro de nuevo, acá se ve el tendón que está engrosado, igual que el músculo, y eso es más de miositis en una enfermedad inflamatoria específica y no en una enfermedad tiroidea ocular. Entonces es un signo importante a fijarse para que nos ayude con los diagnósticos diferenciales. Ivalo, ya que estás, ¿qué cosas ves en ese TAC? En este escáner, a la izquierda, me parece que está claramente aumentado el vientre, el recto medio, el recto lateral, en el lado derecho, y en el lado izquierdo se ve también un poco, o sea, claramente aumentado el vientre, el recto medial, y parte del recto lateral más desde la inserción. Y en el corte de la derecha se ve efectivamente que hay más músculos, me parece, no sé cuánto más, pero sí se ven aumentados de grosor también. Súper. Entonces, para ir como repitiendo un poco, vemos que acá se ve engrosado el vientre muscular, pero vemos que el tendón está claramente respetado, no está engrosado. Otras cosas que podemos ver es un aumento de la grasa orbitaria. Esto debería ser un poco menos si que nosotros lo comparamos con un escáner normal. Otra cosa importante que se ve acá es la proptosis. Acá si trazamos una línea acá de cresta a cresta, vemos que claramente, ahí gracias profe, vemos que claramente el globo ocular está adelantado, está proptótico, y asimétricamente, en este ojo mucho más que en el ojo contralateral. El ojo debe ir como en la mitad. Claro. De esta línea de caso debe seguir el ojo, en la mitad del ojo debe seguir acá. Más o menos. Y como bien decía el Valo, acá se ven engrosados los vientres musculares y para decirlo como si quieren buscar como signos de crowding, sería más o menos un corte a este nivel, ¿ya? Entonces un poco más posterior, más hacia atrás que esta imagen de acá. ¿Nathan? El doctor agrega que el nervio también está más estirado. ¿Por qué No no le tiene la curva. para que hable? Lo agrego al tiro. Reiniciar el audio. Ahí. Ah, no, está. ¿Me escucha? Ahora sí.
Gracias, Que Felipe. recordar también que otro signo más o menos indirecto de la proptosis es cómo está el nervio, que aquí si se ve el nervio está casi recto y el nervio normalmente tiene como una ondulación tipo S. Entonces eso también es otra cosa que podría orientar a que el ojo está más adelante. Súper. Muchas gracias. Si seguimos entonces, ¿qué hacemos ante un paciente que tenemos una sospecha de enfermedad tiroidea ocular? En primer lugar, le vamos a pedir exámenes generales. Vamos a pedirle un perfil tiroideo. Acá varía un poco, en general es suficiente con pedirle los TRAP. Y además de las hormonas tiroideas, TSH, T3, T4 libre. Pero como anticuerpo el TRAP, aunque tal vez alguno de los doctores acá va a discrepar conmigo, y pedirle una imagen, como comentábamos, como primera aproximación, está bien pedirle un TAC. Si es que estoy sospechando además una neuropatía óptica compresiva, también sería bueno pedirle un campo visual. Y vamos a hablar un poquito del tratamiento y del pronóstico. Y para esto es importante entender este cuadro que habla de la evolución de la enfermedad. Entonces, como yo les comentaba, existe una fase activa, que en general dura más o menos un año y medio, 2 años, pero se puede prolongar especialmente en pacientes fumadores. Entonces, por eso es súper importante decirles que suspendan su hábito tabáquico. Y vemos que durante la fase activa se va generando daño, y después de la fase activa viene una fase estable, donde vemos complicaciones que son dependientes de qué tan activa y larga fue la primera fase. Entonces, entendiendo eso, Jorge, tenemos que hacernos algunas preguntas a este paciente. Tenemos que respondernos nosotros algunas preguntas para ir a determinar qué tratamiento le vamos a dar. Entonces, ¿cuántas preguntas tenemos que hacernos, Jorge? ¿Estaba Juan Pablo? Bueno, tenemos que hacernos 2 preguntas. La primera es saber si esto está activo o inactivo. Y la segunda pregunta que tenemos que responder es saber qué tan grave es esta enfermedad. Y respondiendo a estas 2 preguntas, vamos a tener súper claro qué hacer y qué medidas tomar. Entonces, ¿cómo la respondemos? Para saber si está activo o inactivo, se creó un score hace bastante tiempo, que se llama el score de CAS, que es Clinical Activity Score, que en el fondo hace 7 preguntas en la primera visita, y además en los seguimientos se agregan 3 preguntas más, y se habla que la enfermedad está activa cuando tiene más de 3 preguntas positivas en la primera visita, o más de 4 en las de seguimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosas pregunta? Dolor orbitario espontáneo, dolor orbitario evocado por la motilidad ocular o por la mirada, edema de párpados, eritema de párpados, eritema de conjuntiva y edema de conjuntiva o quemosis. Y por último, inflamación de la carúncula, como vimos, eritema o edema. Entonces, en la primera visita, si es que este paciente tiene más de 3 de estos signos o síntomas, nosotros hablamos de que tiene una enfermedad activa. Y en el seguimiento, además de las 7 preguntas que les acabo de mencionar, se agregan 3 preguntas más, que habla de un aumento de la proptosis en más de 2 milímetros, una disminución de la motilidad ocular mayor a 8 grados en cualquier dirección, y una pérdida de la agudeza visual mayor a una línea en la escala de Snellen. Y para entender esto, entonces, es súper importante saber cómo se creó y por qué se creó este score. En el fondo, lo que se necesitaba saber era, y esto se hizo hace muchos años con un estudio holandés, ellos querían saber qué pacientes respondían a terapia antiinflamatoria, que era corticoides o radioterapia, pero eso es como antiinflamatoria. Y en el fondo decían que los pacientes que respondían a estas terapias eran los pacientes activos. Obviamente, algo que responde a corticoides es algo que está en una fase inflamatoria, y lo que no responde es lo que está en una fase estable o tiene otros componentes que ya no son inflamatorios. Entonces, este es el motivo por el cual se creó. Entonces, ellos vieron retrospectivamente
cuáles eran los signos que mejor predecían si un paciente iba a ser un buen respondedor a terapia corticoidal o radioterapia. Entonces ellos determinaron este score, que con más de 3 se consideraba positivo, y vemos que este score tiene un valor predictivo positivo de 80%. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente presenta un CAS positivo mayor a 3, ese paciente tiene un 80% de probabilidad de considerarse un buen respondedor a corticoides si es que yo decido iniciar esa terapia. Al revés, tiene un valor predictivo negativo de 64%. ¿Qué quiere decir eso? Que ese paciente, si yo decido no darle corticoides, la probabilidad de que ese paciente mejore es un 64%. O sea, que ese paciente no mejore, perdón, un 64%. Y en cuanto a la gravedad, se creó otro score, que se llama el score de Eugogo, que lo creó un grupo europeo, que en el fondo hicieron varias preguntas para determinar qué tan severa era esta enfermedad. Ellos consideraron que era leve un paciente que presentaba una retracción palpebral menor a 2 milímetros, un compromiso de tejidos blandos leve, un exoftalmo menor a 3 milímetros para su sexo y raza, una diplopia esporádica o que no presentaran diplopia, y que tuvieran una buena respuesta al lubricante. Y ellos consideraron moderado a severo si es que presentaban alguno de los siguientes, que en el fondo son los opuestos a los que les acabo de mencionar. Una retracción mayor o igual a 2 milímetros, compromiso de tejidos blandos moderado a severo, un exoftalmo mayor o igual a 3 milímetros, y que tuviera una diplopia que fuera más frecuente o constante. Y por último, se consideran pacientes en amenaza visual aquellos pacientes que tienen una neuropatía óptica compresiva y aquellos pacientes que tienen una úlcera corneal o un adelgazamiento corneal que amenaza su visión. Además, esto se agrega también los pacientes que tienen una amenaza de luxación del globo ocular. Y por último, hubo otro grupo que decidió juntar la actividad y la gravedad en un solo score. Y ese se llama el score de VISA, que es un acrónimo de visión, inflamación, estrabismo y apariencia. Estas son las preguntas que realiza este score. Y como yo les mencionaba, mide la visión, mide la inflamación, y con varias preguntas de las mismas que nosotros habíamos visto. Si tenía quemosis, si tenía inyección conjuntival, edema de párpado, etc. También mide el estrabismo y la apariencia. Y con eso entonces crea un score que nos habla, que es el más completo, el que más se usa en la clínica, que nos habla tanto de la actividad como de la gravedad. No sé, Doc Riesco, si quiere agregar algo en el score. Mira, yo le abriría el micrófono a Felipe, porque Felipe se formó con su mentor, el creador de esto, entonces de repente él nos puede contar un poco. Yo lo uso mucho porque mi profesor, mi mentor también usaba esto, pero Felipe debe tener mucho más información del seguimiento de estos pacientes. ¿Felipe? Sí, la verdad es que, a ver, el score de VISA, si ustedes lo miran, se parece bastante al CAS, pero tiene los pros que agrega un montón de otras cosas, entonces un score es mucho más completo que el CAS. El CAS a veces tiende a simplificar un poco y en algunos casos puntuales puede ser medio como que te lleva por el sentido contrario. ¿En qué sentido? En que si tú ves un paciente que está, por ejemplo, muy congestivo, es un paciente que va a tener un CAS altísimo, pero que no está activo. Entonces el CAS es un score que es súper útil, pero hay que mirarlo dentro de un contexto. O sea, el CAS no es como una receta de cocina de CAS igual 4 igual tratamiento, sino que es una herramienta para tomar decisiones. De hecho, una de las cosas que me decía mi profe en Canadá es como lo más difícil, como un día me dijo, mi trabajo más difícil es lavarte el cerebro y que olvides que el CAS es algo para tomar decisiones. Porque en el fondo te orienta, pero no es algo que te permita decidir. En cambio, el VISA tiene otra cosa que, como está cada cosa desglosada, te permite hacer un seguimiento mucho más exhaustivo, por así decirlo. Puedes
fijarte en parámetros bien puntuales que tú mismo mediste, que tú mismo dejaste anotado en tu control, y ahí vas siguiendo cómo cambia la cosa, porque él decía la actividad más que un CAS alto son cambios en el tiempo. Entonces, el DISA es mucho más ordenado, por así decirlo, pese a que es engorroso de llenar, para poder detectar cambios entre dos controles seriados y así poder decir esto está activo, está cambiando, o es un paciente que tiene un CAS 6, pero en los últimos 6 controles no ha variado nada, o sea, ese paciente no está activo, sino está congestivo. Entonces ahí tiene una utilidad que es bien interesante. Muchas gracias. Y bueno, y lo interesante de esto, deja complementar un poquito, yo también lo uso. Nosotros podemos ver que, como decía Nathan, está la visión, está la inflamación, que sería como lo que trataba de explicar el CAS de actividad o no actividad, está el grado de estrabismo y motilidad ocular y está la apariencia. Después lo que decía Felipe, está la progresión, que está ahí en ese punto que les pongo de cada uno, entonces nosotros vamos viendo cada cosa. Entonces, si nosotros vamos a ver qué es lo que busca en B corta, la B corta busca decir si tiene o no tiene neuropatía óptica compresiva, y eso es sumamente importante. Y ahí lo que habló Espinosa, creo que se llamaba, que cuando le preguntaste de la visión, cómo está la visión de colores, cómo están las pupilas y cómo está el nervio óptico, si acaso el nervio óptico hay edema, está pálido. Y eso lo podemos seguir ir viendo si hay neuropatía o no y cómo se comporta. La inflamación lo mismo, podemos tener un paciente que tiene, no sé, 7 puntos de los 8 y después partimos tratamiento con corticoidal y tenemos un punto de los 8 y va evolucionando bien. Con respecto al estrabismo, podemos ver si ese estrabismo va progresando o no con el test de deducciones y lo podemos ir viendo con también cómo va la sintomatología de la diplopia. Y la apariencia también la podemos ir midiendo y siguiendo en el tiempo, así que ese es un test, yo estoy de acuerdo con lo que dice Felipe, yo también lo uso mucho y me es muy cómodo para seguir a los pacientes. Lo otro que es interesante con respecto al DISA, que si se fijan en la parte de arriba, incorpora también otras cosas que no están en el CAS, como cómo está su estado de tiroides, si el paciente fuma o no fuma, como para hacerte una primera imagen del paciente, y que también considera en la primera columna de la izquierda, como marcaba Benjamín, está todo el lado subjetivo. En el fondo, cómo el paciente siente que ve, cómo el paciente siente que está su estrabismo, y en la segunda columna de izquierda a derecha son puras mediciones objetivas, entonces también te sirve para contrastar un poco las cosas que te dice el paciente. Y siempre está abajo en el fondo de los cuadritos subjetivos, si es que el paciente se siente que está mejor, igual o peor. Entonces ahí también son como, entre comillas, alarmas para darte cuenta de algo está pasando. Perfecto, muchas gracias por su comentario. Y en cuanto al tratamiento, acá, bueno, fue la manera que yo decidí presentárselo. Tenemos 3 roles que cumplir como oftalmólogo. Y cada uno de esos roles tiene un momento y una indicación determinada. Entonces, el primer rol es el rol del bombero, que en el fondo es ir a apagar un incendio. ¿Cómo apagamos incendios en medicina? Nuestro principal recurso es con corticoides a altas dosis. Y apagamos el incendio cuando esto está prendido, cuando esto está activo. Vamos a ver más adelante cada uno de los casos. El segundo rol que tenemos para cumplir es el rol del maestro. Cuando ya el edificio se incendió y quedó destrozado, tenemos que ir a reparar lo que tengamos, el daño que se haya hecho. Y en tercer lugar, el último rol es el rol de ir a hacerle RCP al ojo cuando el ojo está en riesgo vital, literalmente, que fue en los casos que conversamos anteriormente. Ahí tenemos que ir de manera urgente a hacer todo lo posible por salvar esa visión. Entonces, ¿cómo se conjuga cada uno de estos roles con este gráfico de evolución que yo les mostré? Entonces, en la fase activa, ahí es donde tenemos que ser como bomberos, de ir a apagar el incendio con corticoides, con radioterapia, vamos a ver. Y esto es súper importante porque podemos lograr que una curva así, que tiene mucho peor pronóstico, mucha peor calidad de vida para los pacientes, en vez de eso, aborte su curva natural y tenga una curva así, con molestias mínimas, donde tengamos que hacer cirugía
mucho más chicas, de mucho mejor pronóstico. Lo otro importante es que no da lo mismo en qué parte de la fase activa nosotros iniciamos nuestro tratamiento con corticoides, ya que si lo iniciamos en la parte inicial, este paciente tiene mucho mejor pronóstico y mucha mejor respuesta a que si lo iniciamos en la fase final. ¿Ya? Entonces, esos conceptos son súper importantes. O sea, estamos jugando un poco contra el tiempo. Nathan, deja ¿Sí? hacer otra pregunta aquí a Felipe. Felipe, ¿qué tan agresivos son ustedes en su equipo para iniciar el tratamiento de los pacientes? Partir con tratamiento corticoidal, pensando en la curva de Randall que me está mostrando Nathan. Mira, la verdad es que trabajando con Peter, él era súper reacio a pacientes que llegaran en un primer control con un CAS de 3 o 4 de partir al tiro el corticoide. Él siempre decía, esto tenemos solo una foto, tenemos un cuadro que es evolutivo, si tenemos lo control en un mes o dos, veamos si empeora o no, y ahí vamos a ver si está activo o no, y ahí le dejamos corticoide. Por otro lado, a mí me pasa que yo siento que si tú estás a tiempo de generar un cambio, como en el contexto COVID, si puedes aplanar la curva lo antes posible, y estás seguro, por así decirlo, que el paciente está cambiando. Por ejemplo, me ha tocado ver pacientes que son súper maniáticos y te llevan como una historia fotográfica que se toman una foto a la semana por los últimos 3 meses y tú en esa foto puedes ver que efectivamente está el paciente cambiando. Yo soy mucho más de la idea de si puedes saber que está activo, si tiene el lapso temporal en el que tú crees que está activo y tienes herramientas para quedarte tranquilo de que está activo, yo creo que sí se justifica ser un poco más agresivo con el corticoide y quizás no esperar tanto. Muchas gracias. Entonces, en segundo lugar, el segundo rol que tenemos que cumplir, el rol del maestro, eso siempre en la fase estable, que vamos a ir a corregir cualquiera haya sido la complicación que haya tenido, ya sea retracción palpebral, exoftalmo, etcétera, etcétera. Y por último, el salvataje del ojo, ir a hacerle RCP, cuando ya acá el paciente supera un umbral que ya está en amenaza su visión, entonces ahí vamos a ir con todo a rescatar la visión de ese ojo. Y de manera a hacerlo más esquemático todavía, tenemos entonces la gravedad de la enfermedad y la fase, si está activo o inactivo. Entonces vemos que en pacientes leves, en ellos no es necesario ir a apagar el incendio con todo, no es necesario darles altísimas dosis de corticoides, con lo que eso implica, porque también tiene sus efectos adversos. Entonces, en estos pacientes que son leves, no se justifica, pero sí hay que hacer algunas otras cosas que vamos a ver, pero no tenemos que ir, en el fondo, si tenemos una llama chica, una vela, no vamos a ir con todos los bomberos a apagar el incendio. Y en la fase inactiva, ahí sí vamos a ir a corregir cualquiera sea el problema que haya quedado. En la fase moderada, severa, acá sí vale la pena ir con todo, y bueno, lo que recién discutían los doctores, una vez que ya está, ya piensan que el paciente está certificadamente en fase activa, hay que ir y no demorarse mucho. Y en la fase inactiva, nuevamente vamos a ir a corregir lo que sea necesario. Y por último, en los pacientes que tienen amenaza visual, acá vamos con todo, vamos a salvar la visión del paciente. Entonces, viendo cada una de las cosas. En etapa leve, o sea, en una etapa leve, en fase activa, no vamos a ir a darle corticoide en altas dosis, pero sí vamos a hacer algunas otras cosas. ¿Cuáles van a ser? Muy importante hacer que el paciente suspenda el tabaco. Como yo les mencionaba, esto alarga la fase activa, se asocia a peor pronóstico, a peor calidad de vida, a mayor complicaciones, entonces hay que ser súper insistente y realmente motivar a los pacientes a que dejen su hábito tabáquico. Segundo lugar, el control con endocrino. Este tiene que ser una relación, ojalá bien fluida, con un endocrinólogo que ustedes conozcan, llegar con el paciente a estado eutiroideo lo más rápido posible. También se asocia a mejor pronóstico, a mejor calidad de vida, así que esto es súper importante. Vamos a darle lubricación al paciente, y esto con las herramientas que ustedes tengan a mano, lágrimas artificiales, ungüentos, parche nocturno, cámara húmeda, etc. Acá en el selenio es una molécula que funciona como un antioxidante, y por eso está demostrado que tiene
que se asocia a mejor pronóstico y a mejor calidad de vida en los pacientes con enfermedad leve. No así, no está demostrado que tenga una clara utilidad en pacientes con enfermedad moderada severa, ¿ya? Pero sin enfermedad leve, le damos selenio a los pacientes a una dosis de 100 microgramos cada 12 horas por 6 meses. Lo otro es el manejo de la hipertensión ocular. Acá es importante que no se nos vaya a pasar que el paciente haga un glaucoma. Entonces, si es que yo sospecho que el paciente tiene una hipertensión ocular, además de obviamente medirle la presión, sería importante tener una foto de papila, un OCT de papila, y estar siguiéndolo con campos visuales cada cierto tiempo, pensando en que no se me vaya a pasar un glaucoma. Y, muy importante, el control de estos pacientes tiene que ser un control activo, un control no muy distanciado en el fondo, para que no vaya a ser que un paciente que está en etapa leve pase a etapa moderada, severa, y yo no me dé cuenta y no pueda ir a tratarlo oportunamente. Un pequeño comentario con respecto al selenio, que en el fondo del estudio del selenio igual era una población que era conocidamente baja en selenio. En Chile yo no tengo conocimiento si somos una población con niveles normales, bajos o altos de selenio. Entonces eso igual te afecta un poco la validez externa de ese estudio. Y por otro lado, me ha pasado un montón que los pacientes les indico selenio y simplemente no lo encuentran. Se recorren todas las farmacias naturistas, naturópatas, todo, y es súper difícil de encontrar. Entonces ahí de repente hay que reconsiderar un poco las cosas, porque los pacientes muchas veces llegan preocupados porque no encontraron el selenio, y pucha, ¿qué le hay a hacer? No hay nomás. Felipe, otra pregunta con respecto al equipo de ustedes. ¿Usaban antiinflamatorios no esteroidales? Hubo un artículo de un oculoplástico muy importante, Dutton, que habló sobre el uso de AINES en estos pacientes en etapa leve. No sé si tú tienes experiencia de eso. Por lo menos acá en Chile, en la Católica no lo usamos, y por lo menos en Canadá tampoco lo usaban. Uh-huh. Siguiendo entonces en etapa inactiva, vamos a ir a corregir lo que sea necesario. En general, como son etapas leves, no requieren grandes intervenciones. ¿Qué se hace frecuentemente? Toxina botulínica, ácido hialurónico, dar prisma, aunque esto no quiere decir que no se vayan a hacer otra cirugía un poco más invasiva, ¿ya? Pero en general en etapa leve no es tan necesario ir a hacer cirugías grandes. En etapa moderada severa... un poquitito de... Échate un poquito para atrás para conversar un poquitito de eso para que entiendan. Con respecto a toxina botulínica, lo que se hace en los casos de retracción palpebral, como el caso que presentó Nathan, que le preguntó a la Cote, cuando está la retracción palpebral y estamos con una etapa inflamatoria, nosotros al poner la toxina botulínica vamos a ir a bloquear el funcionamiento neuromuscular del músculo elevador del párpado, entonces va a caer un poquitito ese párpado. Entonces en etapas tempranas se dice que podría prevenir un poco la retracción más severa con que pueden terminar los pacientes. Y nos pasa en nuestras prácticas que de repente tú pones toxina botulínica, se ponen 5 unidades a nivel de el elevador del párpado en la zona central, y al paciente no se le cae el párpado porque ya hay una fibrosis de ese complejo elevador que no hace que se logre relajar y que caiga el párpado. Es ya una retracción por fibrosis. Entonces en etapas iniciales eso. El ácido hialurónico también funcionaría como una especie de pesa de oro, de peso sobre el párpado. Imagínense ponerse un peso sobre el párpado para que caiga un poquitito y para prevenir lo que son los síntomas de exposición por la queratopatía que pueden producir por la exposición de este ojo. Y los prismas están relacionados con el tema de la diplopia. Eso. Muchas gracias. Entonces, pasando a la etapa moderada severa, en etapa activa, o sea, en fase activa, acá, como dijimos, hay que ir con todo, con corticoides, que es lo principal. Es la metilprednisolona, lo que está demostrado, son dosis de 500 miligramos a la semana por 6 semanas. Esto generalmente se pone de manera ambulatoria. Hay algunos lugares donde se hospitalizan los pacientes y hay algunos lugares donde también se hacen esquemas distintos. Yo no sé
discutíamos con el doctor Riesco que esta es la dosis que generalmente usa, pero también hay algunos otros esquemas, pero esta es la más común. Importante cuando nosotros indicamos esto, pedirle al menos un estudio básico a los pacientes, por lo menos un virus de hepatitis C, virus de hepatitis B, un perfil hepático, la función renal y saber cómo está la diabetes del paciente o si es diabético, ya que corticoides a estas dosis pueden descompensar una diabetes y hacer que yo no le dé o frenarme de darle este tratamiento. Justamente en estos pacientes, los diabéticos muy descompensados o en pacientes que no han respondido bien a corticoides, tenemos algunas otras herramientas, que son la radioterapia, algunos inmunosupresores, y más recientemente los biológicos, principalmente el rituximab, que está más disponible, que es un anti-CD20. También tenemos el tocilizumab, que es un anti-interleuquina 6, y el teprotumumab es un medicamento que fue recientemente aprobado por la FDA, que es un anticuerpo factor de crecimiento de la insulina, que ha demostrado muy buenos resultados, que disminuye el exoftalmo, entre otras cosas. Lo que sí es sumamente caro y todavía no está disponible en Latinoamérica. Pero es lo que se viene y seguramente en algunos años más va a ser parte del standard of care de estos pacientes. ¿Ustedes qué usan, Felipe, en la Católica? ¿Como biológicos? Como biológicos, hasta ahora rituximab no, tocilizumab tenemos algunos casos, teprotumumab tengo entendido que no está disponible. Pero sí usamos radioterapia y corticoides. Y tocilizumab algunos casos. Claro, un par de casos en la Católica y también hay un caso en el Hospital de la Florida. Excelente. ¿Y rituximab nunca lo has usado? No, rituximab tampoco, y de lo que alguna vez le pregunté a Peter, me decía que tampoco le tenía fe al rituximab, así que tampoco lo usaba. Creo que alguna vez lo probó y no sintió que hizo nada. ¿Y en Canadá qué usaban de biológicos? Ninguno. Ninguno. Bien. Lo otro es que Canadá funciona, o sea, el centro donde yo estaba funciona un poco extraño, porque los pacientes que estaban con enfermedad moderada severa activa tenían como dos roles, dos caminos. Un camino era llevarlo a los corticoides con o sin radioterapia, y el otro era mandarlos a tratamientos experimentales, como que tiene hartos estudios multicéntricos, entonces los activos podían elegir seguir un tratamiento experimental o corticoides. Muchas gracias. Y entonces en pacientes que están en estado inactivo, aquí nosotros lo que vamos a hacer es derivarlo a nuestro oculoplástico amigo y que él vaya a solucionar ahí con lo que sea del párpado o del exoftalmo o de cualquier problema que le esté molestando al paciente. Por último, en los pacientes que tienen compromiso visual, acá como les mencioné, vamos con todo. En general se le puede dar plazo a que funcionen los corticoides un máximo de 2 semanas, no más que eso. De hecho hay gente que va de entrada a la solución quirúrgica, pero lo que generalmente se hace es darle un plazo a los corticoides de 2 semanas, y si es que esto no funciona, ir a rescatar el ojo. ¿Y cómo se hace eso? La cirugía es la descompresión orbitaria. Entonces, y acá, entonces nuevamente, como oftalmólogos generales, nos tenemos que poner en contacto con el oculoplástico. Sin embargo, acá es súper importante que lo tenemos que hacer de manera urgente. Acá no nos podemos dar plazo ni esperar mucho tiempo. Yuri. ¿Está Yuri por ahí o no? ¿O ya se fue a acostar? No, Está todavía durmiendo. no. Como No, siempre, ¿no? Yuri, este caso que tú habías visto antes, si yo te digo que tiene una retracción palpebral, tiene un estrabismo, una diplopia, y además te digo que este paciente está con una neuropatía óptica compresiva, tenemos hartas cosas que hacer. En primer lugar, podemos tratar con los corticoides, pero sí que yo te estoy diciendo que lo tenemos que ir a resolver quirúrgicamente porque no anduvo y está con la neuropatía óptica compresiva. Tenemos 3 problemas. Tenemos el estrabismo, tenemos la retracción del párpado y tenemos la neuropatía óptica compresiva, que se soluciona con una descompresión orbitaria. ¿Cuál sería tu orden de las cirugías? ¿Harías todas en una, partirías con una, después la otra? Primero trataría la huesa visual, después la diplopia, el estrabismo y después la retracción palpebral. Por lo menos en ese orden lo haría yo.
Perfecto. ¿Y algún motivo? Más que nada preservando la agudeza visual y la capacidad que tenga de preservar también las actividades de la vida diaria que tenga el paciente. Si tiene diplopia no va a poder desarrollarse en el día a día. Bien, el orden está perfecto, te faltó una cosa, que vamos a ver. Claro, lo primero, lo principal, ir a descomprimir el ojo. Aquí la visión está en juego, entonces es lo primero que tenemos que hacer. En segundo lugar, se lo vamos a mandar a nuestro estrabólogo, al doctor Sanchini, para que le solucione el estrabismo. ¿Y por qué en ese orden y no mandarlo primero a solucionar la retracción palpebral? Y esto es porque la cirugía de estrabismo podría generar una tosis, podría generar además una retracción palpebral si es que no se disecan bien los tejidos. Y además incluso el mismo bléfaro podría dañar una cirugía de párpado perfectamente hecha. Entonces, siempre corregimos primero el estrabismo y después lo mandamos a que el plástico solucione la retracción palpebral. Y por último, pero no menos importante, se lo mandamos a un Club de Leones, a Yuri, para que le dé un par de lentes por 7 lucas. Oye, o Amena también que está ahí. Oye, y lo otro importante ahí que también la descompresión orbitaria puede dejar diplopia. Entonces también por eso se hace la descompresión antes que la cirugía de estrabismo, porque existe un porcentaje no menor de pacientes que pueden quedar con estrabismo después de una descompresión. Por último, les quería hablar un poco del radioyodo. Es una terapia que se da en pacientes hipertiroideos, que en fondo es una ablación de la tiroides. Y está demostrado que esto puede desencadenar una orbitopatía distiroidea o podría ser que pasara de un estado leve a uno moderado a severo. Eso. Esto se da más o menos en general, en términos generales, en el 15% de los pacientes que usan radioyodo. Y la explicación de esto sería, por una parte, porque al darle radioyodo se destruye la tiroides y se genera una gran liberación de hormona tiroidea, etc. Y por otro lado se genera un hipotiroidismo post-radioyodo y eso también podría descompensar entonces la orbitopatía distiroidea. Ahora, este 15% en términos generales, pero hay algún grupo de pacientes que se da más, que tienen más riesgo de tener una descompensación por el radioyodo. Y estos pacientes son principalmente los que tienen una orbitopatía preexistente. Súper importante, los pacientes fumadores, y esto como muy importante, ya vamos a ver por qué, y el hipertiroidismo grave, definido como una T3 mayor a 5 nanomol por litro, y los TRAB elevados. ¿Existe profilaxis? Sí, existe una profilaxis, algo que nosotros podemos hacer para disminuir estas complicaciones, pero no se lo vamos a dar a todas las personas. Entonces acá les hice un esquema para ver a qué pacientes vamos a indicarles la profilaxis. Entonces tenemos que ir respondiendo algunas preguntas. En los pacientes que no tienen enfermedad tiroidea ocular, nos preguntamos si tiene algún factor de riesgo. Si el paciente no tiene factores de riesgo, a ese paciente no es necesario darle profilaxis. Si el paciente no tiene enfermedad tiroidea ocular y tiene algún factor de riesgo, principalmente acá preguntarle si el paciente fuma, ese paciente sí requiere profilaxis. Ahora, los pacientes que no tienen, que tienen enfermedad tiroidea ocular y está inactiva, ese paciente no necesita, ya que no está demostrado que la profilaxis vaya a disminuir una reaparición de la enfermedad, que es raro, o una reactivación. Y si el paciente tiene enfermedad tiroidea ocular y está activa, acá nos tenemos que hacer otra pregunta, que es, ¿qué tan severo tiene, qué nivel de severidad tiene este paciente? Entonces, en los pacientes que tienen una severidad leve, un neumococo leve, ese paciente sí necesita profilaxis. Y en los pacientes que son moderados o severos, moderados a graves o que tienen una amenaza visual, a ese paciente definitivamente no se le puede dar radioyodo porque el mero hecho de darle radioyodo podría hacer que esto empeorara un poco y es un paciente que ya está al límite, está con su visión al límite, entonces algo que no podemos arriesgarnos a que este paciente reciba radioyodo. ¿Cuál es la profilaxis? General prednisona 0,2 miligramos por kilo, 6 a 8 semanas desde el momento que se hace el radioyodo, está bien, también hay dosis de 0,5.
pero esta es la que se recomienda. Este dato, cosa importante, en la consulta, cuando estén trabajando después en sus consultas en el área privada, hay 2 derivaciones que llegan que hay que saber. Esta, que les puede llegar y tienen que resolverlo, no le van a decir al paciente que devuelva el bono y vaya donde un orbitólogo. Esto lo tienen que tener en su teléfono. Y bueno, y lo otro es el plaquinol, que los reumatólogos lo envían para ver retinopatía por plaquinol, que eso es de otra área, pero son 2 cosas que tenemos que saber resolver en una consulta de oftalmología general. Bueno, y por último, para ir concluyendo y cerrando esto, y espero que les haya sido útil, las conclusiones: es una enfermedad de origen autoinmune. Importante que el eutiroidismo no descarta esta enfermedad, y vimos que un 6% de los pacientes permanecen eutiroidos, pero un gran porcentaje de los pacientes no presenta un distiroidismo al momento del diagnóstico y sí lo va a presentar con el correr del tiempo. Siempre importante hacernos las 2 preguntas con estos pacientes, responder si está activo o inactivo, y responder en qué etapa, en qué grado de severidad está este paciente. Y como les mostré, vamos a definir el tratamiento según estas 2 preguntas. Por último, súper importante, derivar urgente los casos que sean pertinentes, que requieran una derivación rápida, como lo conversamos. Eso, gracias. Excelente, Nathan, súper bien.